Y por último vamos a ver el ritmo del que normalmente se habla muy poquito, así que vamos a hacer lo mejor que podamos. El español es una lengua de ritmo silábico o de isocronía silábica, es decir, cada inicio de sílaba se distribuye en intervalos de tiempo más o menos regulares. Ahora, ¿esto qué diantres significa? Pues, por ejemplo, tenemos aquí este esquemita tan chulo que hago yo. Entonces decimos, las llaves están en la cama. Aquí tenemos estos puntitos, los puntitos que son un poquito más gordos representan las sílabas tónicas y los puntitos que son un poquito más chicos representan las sílabas átonas. Aún así, independientemente de que una sílaba sea tónica o átona, por cierto, cada celda, cada columna de la tabla representa la duración de la sílaba, ¿no? Entonces, independientemente de que la sílaba sea tónica o átona, cada sílaba dura más o menos, por supuesto, más o menos lo mismo. Entonces va a durar más o menos lo mismo la sílaba las, la sílaba ya, la sílaba ves, la sílaba es, la sílaba tan, etc. Por tanto, como digo, cada sílaba, acentuada o no, tiene una duración similar a las demás. Esto contrasta, por ejemplo, con el inglés, que es una lengua de ritmo acentual o de isocronía acentual. Esto, insisto, es una clase de fonética y fonología del español, por tanto no podemos ponernos a detallar el tipo rítmico del inglés, que es bastante más complejo que el del español, pero por ejemplo aquí volvemos a tener este esquemita, ¿no? Y otra vez con estos puntitos. Entonces vemos aquí que si yo digo cats chase mice, eso dura más o menos lo mismo. Pero si yo luego añado otras palabras y no acentuadas, igualmente van a durar lo mismo. Cats, en principio, va a durar lo mismo que the cats have, e incluso lo mismo que the cats could have been. Esto, que es bastante antiintuitivo, es más o menos así. Y es más o menos la distinción entre las lenguas de ritmo acentual, es decir, aquellas lenguas como el inglés en las que las palabras inacentuadas, las palabras átonas, por así decirlo, se reducen, se estrujan para meterse en el mismo grupo, en el mismo pie, que se llama, que la palabra acentuada en torno a la cual se pronuncian, por así decirlo, ¿no? Entonces, insisto, va a durar lo mismo cats que the cats could have been. En cambio, en español, volvemos a la diapositiva anterior, no. Las sílabas acentuadas y las sílabas inacentuadas van a durar más o menos lo mismo. Esto está muy relacionado, por cierto, con algo que ya hemos comentado varias veces. En español todas las vocales son vocales plenas, mientras que en inglés, y de hecho esto viene motivado por esto, ¿no? Porque como las palabras átonas se tienen que estrujar para meterse en el pie, pues lo normal es que las sílabas átonas se reduzcan, la vocal se reduzca a schwa, porque una schwa es más fácil de estrujarse, por así decirlo, para conseguir meterse en el pie y que el pie siga durando más o menos lo mismo. Por supuesto, la evidencia fonética, es decir, si nos ponemos a medir todo esto con maquinitas y todo esto no es tan así, pero perceptivamente sí que es así. Es decir, la máquina te va a decir, cuidado que esto no es como lo estás diciendo, pero la cuestión es que a oídos de las personas, de los humanos, pues sí, es más o menos. Luego hemos estado repitiendo muchas veces esto de que las sílabas son más o menos iguales en el caso del español. ¿Por qué hemos insistido tanto en esto de más o menos? Porque las sílabas, lógicamente, tienen duración distinta según la duración intrínseca de sus segmentos. Es decir, hay segmentos que intrínsecamente, de forma natural, físicamente, por así decirlo, son más largos que otros. Por ejemplo, la A es más larga siempre que la U, la R es más larga que la R, etc. Además, y a pesar de lo que hemos visto en el esquemita de las llaves, una sílaba acentuada será un poquito más larga que una sílaba átona. Y también influye la proximidad al final de la frase. Y dos factores que afectan a la percepción del ritmo es que las lenguas de ritmo silábico, como el español por ejemplo, no toleran bien los grupos consonánticos complejos. Ya habíamos estado viendo la estructura de la sílaba en español y habíamos visto que por lo general la estructura de la sílaba en español es bastante simple si la comparamos con el inglés o con el polaco o algo así.
Entonces, el hecho de que las sílabas sean bastante simples, que no haya tantos grupos consonánticos complejos, esto afecta a la percepción del ritmo y también afecta a la percepción del ritmo el hecho de que en español casi no hay consonantes geminadas. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado el italiano y el italiano tiene esta musicalidad, ¿no? Esto da, 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 da. Pero esto en parte viene dado porque en italiano existen las consonantes geminadas, es decir, las consonantes dobles, y la existencia de estas consonantes geminadas, consonantes dobles, afecta también a la percepción del ritmo de la lengua. Entonces, por todo lo visto y también por estos dos factores que estamos viendo en esta diapositiva, es por lo que muchos extranjeros, al fin y al cabo, dicen que el español suena un poco a metralleta. Porque una metralleta dispara de forma regular, igual que es más o menos regular la duración de las sílabas en español. Entonces el español suena a ta 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 ta, mientras que el italiano, por ejemplo, sonaría ta 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 ta. Y eso pues no es una metralleta. El inglés pues también suena de otra forma, mientras que el español, insisto, no. ¿Para quién es este curso? Pues parece evidente que cualquier filólogo, independientemente de su especialidad, tiene que conocer la fonética y fonología de su propia lengua, más aún, por supuesto, si somos filólogos hispánicos, pero en cualquier caso, seamos de filología inglesa, filología francesa, filología árabe, filología clásica, todo el mundo tenemos que saber fonética y fonología, y más aún fonética y fonología del español concretamente. Por alguna razón, esta parte de la fonética y la fonología, las transcripciones y todo esto, se nos suelen atragantar bastante los primeros años, que es cuando se suele estudiar esta asignatura, ¿no? Los primeros años de universidad en los que estamos más pendientes de otra cosa. Y es cierto que la fonética y la fonología, si no la entendemos ya desde el principio, ya luego vamos a contrapelo, ya no funciona, ¿no? Entonces, si estás en ese caso, que ya te perdiste el principio y ya no te enteras de absolutamente nada, o ya incluso ha terminado el semestre, ha terminado el curso, has suspendido miserablemente, bueno, pues este es tu curso, vamos a explicarlo todo y vamos a practicar muchísimo las transcripciones. Al fin y al cabo, las transcripciones no solo son útiles por sí mismas, sino que suelen ser una parte fundamental, si no prácticamente la única parte del examen de la asignatura de fonética y fonología. Por eso son muy importantes los ejercicios de transcripción que vamos a hacer en cada clase a partir de la segunda. También este curso es muy adecuado para los profesores de español como lengua extranjera. Por alguna razón, normalmente los profesores no suelen hacer mucho hincapié en la pronunciación, normalmente porque, bueno, simplemente los profesores no saben mucha fonética o no saben absolutamente nada de fonética. Entonces, claro, ¿cómo vas a enseñar pronunciación si no sabes nada de fonética? Aún así, los estudiantes quieren pronunciar correctamente. Bueno, es prácticamente indispensable pronunciar correctamente si nos estamos tomando en serio nuestro aprendizaje del español. Entonces, gracias a este curso, tú como profesor vas a tener todos los conocimientos adecuados para poder enseñar adecuadamente la pronunciación. Además, conocer la fonología del español te va a permitir hacer análisis contrastivos con la fonología del idioma de tus alumnos y esto te va a ayudar muchísimo a prever y solucionar las dificultades más frecuentes de tus alumnos. Luego, sí que tengo que decir, esto, como digo, es para estudiantes de filología y lingüística y para profesores de español como lengua extranjera. Si tú eres estudiante de español como lengua extranjera, entonces, bueno, este curso sí que puede ser útil para ti, pero mucho mejor va a ser el curso de pronunciación en españolplus.com. Así que dirígete a españolplus.com/cursos. Dicho eso, es hora de empezar con la teoría y con la transcripción, así que vamos allá.